Hola, hola, bienvenidas a mi canal, soy Katia Angulo y hoy vamos a aprender a hacer una trenza francesa. Recuerda, no solo te enseño a hacer trenzas, te ayudo a descubrir el poder que existe en tus manos. Iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es peinar muy bien el cabello y aplicarle una crema. Luego vamos a hacer una división. Esta división debe tener la figura de un triángulo. Luego de esto vamos a dividir en 3 caguejos este mechón. Una vez que tengo dividido los 3 caguejos, voy a iniciar con los entrelaces. El mechón del lado izquierdo va a ir por encima hacia adentro y el mechón del lado derecho va a ir por encima hacia adentro. Estos van a ser los primeros 2 entrelaces más importantes. El tercero, que es el mechón del medio, va a ir hacia adentro, pero esta vez con alimento. A partir de este momento, todos los entrelaces van a ir con alimento. Te voy a presentar 3 puntos importantes que debes tener en cuenta para que esta trenza te salga perfecta. Primero, cada vez que realices un alimento vas a peinar y hacer tensión hacia la trenza. Observa con detenimiento cómo lo hago. Segundo, mantener las manos pegadas a la cabeza. Con esto vamos a lograr que nuestra trenza nos quede bien pegada a la cabeza y vamos a tener un resultado hermoso. Tercero, los alimentos de los laterales tienen que ser iguales. Para esto, cada vez que tú alimentes, ambos espacios de los laterales tienen que tener la misma medida. De esta manera vamos a poder tener un resultado perfecto, ya que siempre la trenza va a ir por el medio. Con estos 3 puntos importantes, yo sé que lo vas a poder lograr. Gracias por estar aquí. Recuerda peinar con propósito, dale me gusta al video y suscríbete al canal.